estamos acá nuevamente. El tema de hoy vamos a estudiar cómo estudiar la Biblia. Vamos a hablar sobre la Biblia, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Estoy feliz de tener a Marilyn Moreno acá, amiga de mi alma. Te quiero mucho, qué bueno que estás aquí. Lucy pensaba que estaba en una cita, pero gloria a Dios que se pudo sintonizar. Betty Jiménez, ¿cómo estás, corazón? Marina desde Nicaragua, Mirna, buenos días a todas. Y mi Helen hermosa, bueno, y todas las personas que se van a seguir sumando en el canal de YouTube, bienvenidos todos, todas. Y vamos a estudiar el tema de hoy, cómo estudiar la Biblia. Y muchas podríamos decir, ay, eso ya me lo sé, Xiomara, ¿no? Pero yo creo que vamos a ahondar un poquito más y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude. Padre amado, estamos aquí dispuestos, dispuestas para ser enseñados, enseñadas por ti, Padre. Queremos aprender lo que hoy nos has preparado. Tu palabra nos da vida, nos ilumina. Es la única verdad que nos sostiene en nuestras vidas. Y anhelamos, Padre amado, que te establezcas en nuestros corazones. Espíritu Santo, ven, toma control de lo que hablemos, impacta cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buscar cada día, tener el hábito de la lectura de la palabra es lo que Dios desea. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Tener que buscar cada día ese hábito de la palabra de Dios nos va a sostener, nos enriquece, y Dios ve el corazón con el cual lo buscamos, ¿no? Que no sea la cantidad de tiempo que invertimos, sino la calidad de tiempo que invertimos. Yo recuerdo que mientras uno va siendo edificado, en nuestra carne cometemos muchos errores. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia, se volvió como una rutina y se volvió aparte como a veces como una obligación. Y cuando hacemos eso como por obligación, como cumplir el requisito de decir, check, ya leí la Biblia, ya cumplí, y sobre todo cuando tenemos el compromiso de seguir, por ejemplo, con un grupo y que todos estamos leyendo lo mismo, nos sentimos como a veces de pronto como comprometidos y hacemos esto de la lectura de la Biblia como ya la leí, ya cumplí y ya me voy a mis quehaceres y todo. Y lo que Dios desea en nuestro corazón es que verdaderamente lo busquemos de todo corazón. En la iglesia, este año hubo una modificación en mi diario vivir. Yo creo que muchas de ustedes ya se han dado cuenta. Y este año mi diario vivir está implementando un plan de lectura del Nuevo Testamento 5 por 5 por 5. Y vas a decir, ¿qué significa eso? La lectura se va a hacer, se está formalizando en leerla 5 días de la semana. ¿Por qué 5 días? Porque a veces por alguna circunstancia tuviste una cita, no pudiste hacer la lectura y todo, y esos 2 días de margen como que nos dan el poder ponernos al corriente, y por eso es que se está implementando esto de 5 días a la semana. Ahora, como es solo un capítulo al día, lo que vamos a estar leyendo del Nuevo Testamento, pues lo puedes leer en 5 minutos. Entonces son 5 por 5. Y el último 5 es las 5 formas de cómo vamos a poder profundizar a través de preguntas que vamos a formalizar, y 5 días a la semana. Bueno, los 5 minutos al día es muy fácil de cubrirlo, entonces ya no hay justificación de decir, híjole, es que no me dio tiempo, ¿no? Porque realmente estamos implementando muy poquito. Ahora, para personas que podemos leer un poquito más, yo les aconsejo que podamos leer un capítulo de Proverbios, un salmo, un capítulo del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, pero esto es si ya te sientes con esa madurez. Si estás empezando a querer crear ese hábito, pues está esta propuesta de 5 por 5 por 5. 5 minutos al día es muy fácil.
Son 260 capítulos los que tiene el Nuevo Testamento y entonces se va a leer un capítulo al día. Lees los evangelios por un año y vamos a profundizar en la historia de Cristo durante un año. Eso es la propuesta que está teniendo Centro de Vida Lomas a través de mi diario vivir. 5 días de la semana te da la oportunidad entonces, como les decía, de ponernos al día, y si no leíste algún día o quieres profundizar en un tema, puedes hacerlo. Y las 5 formas de profundizar es profundizar más en la meditación. ¿Qué es lo que se sugiere que tengamos a la mano cuando vamos a empezar a tratar de leer la Biblia? Tener un lápiz, un papel, y empezar a capturar todas las ideas que cuando tú vas leyendo dices, híjole, como que esto fue justo lo que estoy viviendo, justo lo que estoy necesitando, y Dios te manda esos mensajes sutiles a través de la palabra. Otro de los puntos importantes de la forma de cómo profundizar es subrayar o resaltar. Es importante que de pronto estás leyendo algo y algo te brincó, vamos a subrayarlo, vamos a resaltarlo. Pueden ser palabras, pueden ser frases, lo que tú lees, y luego usa tus propias palabras, o sea, un pasaje de la Biblia que tú lo lees, ahora parafraséalo, ahora tú con tus propias palabras. Las preguntas que nos pueden ayudar a ahondar un poquito más en los temas es las preguntas como ¿quién está diciendo esto? ¿O a quién le están diciendo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y entonces con estas preguntas como que vas a ir contestándolas y vas a poder profundizar un poquito más en el tema. Capturar la gran idea de la oración. O sea, cuando tú leas ese capítulo dices, de esto que yo leí, ¿qué es lo que rescato para mí, por ejemplo? Y que vaya a ser un motivo de oración. Muchas veces cuando leemos nosotros algún pasaje de la palabra, de ese pasaje podemos tomar, en el grupo que tenemos ahorita de intercesión, les cuento que estamos orando todos los días de lunes a sábado a las 6 de la mañana y hemos visto la manifestación y el poder de Dios de una forma sobrenatural. Todas están cordialmente invitadas si quieren unirse, si tienen alguna necesidad de oración, todas hacemos la oración nuestra y estamos orando y hemos visto la mano de Dios en una forma gloriosa. Entonces, retomando el tema, capturamos entonces esa idea y lo que hacemos normalmente cuando estamos intercediendo es tomamos un pasaje de la Biblia avalando el tema que estamos abordando y tocando. Entonces, eso hace que nuestra oración tenga como mayor sustento, mayor forma, ¿no? Y personalizar el significado, o sea, tú toma esa palabra y nosotros normalmente, cuando oramos, tomamos la palabra como para nosotras y entonces a veces pongo yo mi nombre en lugar de, cuando dice la tribu de Israel o lo que tú quieras, yo personalizo, cuando yo me quiero apropiar de un pasaje, pongo mi nombre sobre eso. Entonces, todo esto son formas de cómo profundizar en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, queremos que la palabra se quede en nuestro corazón, queremos que la palabra cobre vida en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, y al leer la Biblia tenemos que estar en esa sincronía con el Espíritu Santo. O sea, muchas veces hay gente que lee la Biblia como un libro de literatura y es el peor error porque es un libro espiritual. Entonces, lo que tenemos que hacer para muchas veces discernir o entender la palabra es invitar a la presencia del Espíritu Santo para que nos dé esa revelación que a simple vista no se ve. Eso me pasó a mí cuando yo empezaba a leer la Biblia, que le decía yo a mi papá, no puedo leerla, de verdad yo metido al Señor que quiero leer la Biblia y no puedo leerla. ¿Y qué te pasa? Me dice mi papá. Pues me duermo, papá. Empiezo a leerla y me quedo con el libro abierto y estoy profundamente dormida. Y me dice mi papá, es que no te has dado cuenta que es un libro espiritual. Y como es un libro espiritual, tienes que invitar a la presencia del Espíritu Santo para que te dé la revelación, porque es un libro de revelación.
y haz de cuenta como que se me puso colirio en mis ojos. Empecé yo a leer la Biblia y era como descubrir algo, no sé cómo decirle, es descubrir como un mundo donde yo no podía llegar, donde no podía yo alcanzar, pero cuando invitamos al Espíritu Santo, nos ayuda a entender, a discernir la palabra. Entonces queremos despertar un celo por la presencia de Dios. Queremos tener una relación cercana de amor con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es también despertar una pasión en nosotros para poder estar más cerca del Señor y entender lo que nos dice a través de su palabra. Es lo que le tienes que decir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a discernir lo que yo no entiendo, lo que yo no he comprendido. Quiero distinguir tu voz. Y sabes una cosa, yo tengo experiencias muy padres, de verdad, a lo largo de mis años en la fe. Puedo decirles de que yo he escuchado la voz de Dios. Y hay gente que dice, es que no es que le escuches. Y yo digo, sí, es que sí se escucha. O sea, yo he sentido que en un peligro, por ejemplo, el Señor me advierte algo que viene sobre mí y me advierte para que yo me cuide y Él audiblemente me ha hablado. O el primer encuentro que tuve con el Señor fue cuando mi papá se lo llevaron, el gobierno se lo llevaron detenido por una confusión que hubo y llegaron por mi papá a la casa en la noche y se lo llevaron detenido como que si hubiera sido un delincuente. Y yo me acuerdo que yo me agarré de mi papá, lo abracé y le dije, papá, donde tú vayas, yo voy. Y me dice, no sabes lo que estás diciendo. Y me soltó y me dice, ¿quieres hacer algo por mí? Me dice. Y le dije, sí, papá, lo que tú me digas. Y le dije, me dice él, ora, simplemente ora. Y ve el directorio telefónico que está ahí, dice, y está el nombre de una de las hermanitas de la iglesia, y diles a ellos que oren. Y se llevaron a mi papá, y normalmente cuando se llevaban a una persona no regresaba viva. Entonces, ese fue mi primer encuentro con el Señor Jesús. Vi una Biblia en la sala de mi casa y yo vi como un foco que estaba alumbrando justamente un tema. Y me decía justamente la palabra de Dios estaba abierta ahí, decía, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo me puse en contacto con las personas de la iglesia donde mi papá compartía y predicaba, y toda la gente se puso en oración por mi papá, y mi papá regresó. O sea, en esa ocasión yo oí la voz audible del Espíritu Santo cuando me dijo, tu papá regresará. Y regresó, me lo soltaron como a las 2, 3 de la mañana. Entonces yo tengo experiencias sobrenaturales donde verdaderamente he logrado escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros le invitamos al Espíritu Santo a que venga y que tome control sobre una oración, sobre la lectura de la Biblia, el Señor se manifiesta. Entonces, hay muchos planes de cómo leer la Biblia y lo importante es no tanto lo que tú hagas, sino cómo lo hagas, que sea con todo tu corazón. A veces hay eventos inesperados donde sale nuestra vieja naturaleza y tenemos que ser transformados y reformados a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Pero vámonos a la lección, que el verso clave está en Juan 8, 31 al 32, que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, esta es una palabra clave. Por ejemplo, en esta palabra, si tú te vas a Juan 8, 31, 32, yo subrayaría esa palabra resaltándola en amarillo, ¿no? Entonces dice, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces esta es una palabra clave, permanecer. Permanecer. ¿En qué tengo que permanecer? En su palabra.
La palabra de Dios viene siendo una herencia para ti y para mí, ¿no? Entonces hay dos palabras claves aquí, permanecer y la palabra de Dios. Entonces yo subrayaría esas dos. Serán verdaderamente mis discípulos. Y dice otra cosa que es importantísima, conocerán la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la gente no tiene la verdad y la verdad tiene que ser revelada. Entonces dice que si nosotros permanecemos en su palabra, la verdad se nos va a ser revelada y la verdad nos hará libres. La finalidad es que vivamos en libertad. El mundo trae preocupaciones, el mundo trae ansiedades, temores, amarguras, ataduras, pero la palabra de Dios nos brinda dirección, la palabra de Dios nos brinda consuelo, la palabra de Dios nos brinda vida para tener esa vida en abundancia. Pero entonces la condicionante aquí es permanecer. ¿Qué quiere decir? Mira, cuando empezamos un nuevo año, normalmente tenemos los nuevos propósitos, no de año, pero muchas veces son efusivos y temporales. Pero el Señor nos está invitando, si tú tomas la decisión que a partir de hoy vas a venir al grupo, pues aquí estás bienvenida, pero permanece. Si vas a leer la palabra, permanece, porque permanecer significa ser constante y no movernos por emociones, sino por convicción. O sea, tú estás ya decidida en hacerlo porque estás convencida que es lo mejor para ti. ¿Cómo estudiar la Biblia? Ese es el tema de hoy. Queremos poner las palabras del Señor aquí frente a cada una de nosotras como para tomar estas palabras y hacerlas parte de nuestra vida. Dice, el objetivo de la lección es descubrir, conocer una manera de estudiar la Biblia buscando una mayor revelación de la palabra. ¿Con qué fin buscamos nosotros una mayor revelación? O sea, que el Señor nos hable, que el Señor nos diga, que el Señor nos enseñe. Todo esto tiene una finalidad y la finalidad es vivirla. O sea, yo quiero conocer la palabra de Dios, pero no solamente como un conocimiento intelectual, sino para yo aplicarla a mi vida y formar parte de mi vida, ¿no? Entonces, poder movernos a través de la concordancia, poder movernos a través el diccionario bíblico, poder utilizando un diccionario, por ejemplo, para conocer, para transformarnos, para profundizar y luego para vivir. Checa esto. Conocer primero, luego el conocimiento nos lleva a una transformación, la transformación nos lleva a una profundización y por último es aplicarla ya a nuestra vida para vivirla. Entonces, nuestro Dios y Salvador Jesucristo es nuestro maestro, el mejor maestro. Por eso es que en este año se tomó esta modalidad de buscar el Nuevo Testamento como la lectura diaria, porque es el mejor maestro que podemos tener a través de la lectura de la palabra en el Nuevo Testamento. Él desea que tengamos su inteligencia. La inteligencia de Dios, Dios quiere regresárnosla. Él quiere darnos su sabiduría. Él quiere que tengamos una mentalidad totalmente diferente, ¿me entiendes? Y esta mentalidad, ¿cómo la vamos a adquirir tú y yo? A través de la revelación de la palabra. O sea, el Espíritu Santo de Dios tiene que darte esa revelación. Y la revelación te va a llevar a una renovación de tu forma de pensar. O sea, la forma de pensar que tú tenías antes y después de la Biblia va a ser totalmente diferente. Tenemos que estudiarla a diario para comprenderla, para asimilarla, para vivirla, para afirmarla, ¿no? Y esto afirma nuestra identidad y luego transforma también nuestra vida. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:16. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínate qué hermoso. O sea, ¿cuál es la aspiración tuya y cuál es mi aspiración? Tener la mente de Cristo, ser totalmente reformados, transformados por medio de Jesucristo para que su mente sea la que ahora reine en nosotros. La Biblia es nuestra herencia
Y es el legado más grande y poderoso que nos pudo haber dado el Señor. La Biblia es, el fin de la Biblia es encontrarnos con Dios. Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos sus planes, sus intenciones, y cuando leemos pasar ese tiempo a solas con Jesús, a solas con el Padre, para ser limpiados, para ser vivificados, para ser transformados por medio del Espíritu Santo, eso es maravilloso. Yo creo que esa es la mayor aspiración que podemos tener cada una de nosotras. Y cuando tú vas leyendo la Biblia, no sé si me dejarán mentir ustedes, pero yo me enamoré más del Señor. A medida que yo leía más la palabra, me iba enamorando más de aquel que ocupa el trono de mi corazón. La Biblia es una carta de amor escrita por el Padre a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras. Entonces, nuestra búsqueda a través de la palabra nos llevará a un nivel más profundo de un conocimiento espiritual. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Tienen sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás leyendo la Biblia, tú estás como mucho más sensible de percibir cuando algo es pecado y que no es atractivo para el Señor. Fíjate que estaba yo en México, en Ciudad de México, y me dice mi hija, mamá, ¿quieres ver algo en la tele conmigo? Y le dije, sí. Que salió una serie muy buena. Y pone la serie, era una serie española, y la trama estaba bien, pero de repente empiezan unas escenas así todas que no dan lugar a la imaginación, y yo empecé a incomodarme. Entonces mi hija luego lo notó, porque me conoce así, me dice, ¿no te gustó, verdad? Y le digo, no, mi amor, no me gustó. Le digo, o sea, como para qué ver algo tan así, tan explícito, que no me va a llevar a nada. Le digo, ¿por qué no vemos otra cosa? O sea, realmente cuando algo ya no es de Dios, ya te incomoda. O sea, ya estás sensible a percibir y no puedes estar en lugares, por ejemplo, te invitan a lugares. Y a mí me invitaron a un lugar este fin de semana justamente donde había una reunión de cuando yo estuve en televisión con mis compañeros de la televisión y todo, pero toman demasiado. Y entonces yo dije, ¿a qué voy? O sea, no me voy a poner al tú por tú con ellos a estar tomando. ¿Sí me explico? No es mi ambiente. Los amo muchísimo. Viví una experiencia increíble cuando estuve yo haciendo televisión, pero por lo pronto, en mi actualidad, yo ya no me siento cómoda en ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas donde tú aprendes ya a decir, ¿sabes qué? No me conviene, no me siento a gusto. Hay enamorados también, enamorados que en otro tiempo fueron enamorados tuyos y aunque uno está vieja, ya, o sea, no dejan de ahí estar encima de ti. En una ocasión fui a una reunión y uno de mis ex enamorados ahí estaba pegado y yo dije, está mi marido aquí, no lo respeta. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que tú vayas a algunos lugares propician incomodidades. Entonces, el Espíritu Santo, como ya está en ti, ya no permite que tú te sientas como pez en el agua en esos lugares, ¿no? O sea, la misma lectura, el alimento de la palabra, te ayuda para que tú busques el lugar correcto donde tienes que estar. Punto número 2. Examínala con inteligencia y corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Recibimos respuestas a nuestras necesidades muchas veces cuando leemos la Biblia, en la gracia, en la misericordia de Dios. Vámonos a Juan 5:39, que dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Es cierto. Cuando tú ves las escrituras, ahí tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál va a ser mi comportamiento? La gente va a estar observando, estar atenta, qué es lo que haces, qué es lo que dices, cómo te mueves, ¿no? Entonces, escudriñar es examinar minuciosamente algo con una actitud curiosa y cuidadosa. El Espíritu Santo trae a nuestro corazón todo lo que necesitamos.
Pero cuando nosotros estamos escudriñando, no es juzgar. O sea, escudriñar no es juzgar la Biblia. Es buscar la profundidad de lo que Dios nos quiere dar. No es acomodar a lo que me conviene o a lo que no me conviene. Porque muchas veces sacamos citas y las sacamos del contexto de lo que dice ahí. Por eso es que tenemos a veces que leer un pasaje antes, un pasaje después, para que tengamos el contexto de lo que el Señor quiere decirnos. Hay que leer la Biblia despacio. Les decía yo que cuando uno empieza a leer la Biblia, a veces lo hacemos como por rutina, como por cumplir el requisito, como diciendo, ya cumplí, dije que iba a leer la Biblia, la estoy leyendo, a ver, ya cumplí, ya lo hice, pero realmente no profundizaste, no leíste despacio. A veces, muchas veces es importante leer una y otra vez el mismo pasaje, ¿no? Con una actitud sincera, con una actitud diligente, con un deseo de que el Espíritu Santo realmente te alumbre y te dé el significado espiritual de lo que tú estás leyendo, que te dé esa palabra específica que tú estás necesitando. Que el verbo de Dios se haga carne en nosotras. Mira lo que dice Juan 1:14. Es hermoso cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela que podemos entender y se despierta una hambre y una sed y que queremos más. ¿No te ha pasado a ti que de pronto estás leyendo y dices, me tocaba un pasaje, pero no puedo parar, y sigo, porque estoy con un hambre, con una sed, ¿no? de la palabra. En Hebreos 6, del 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, no nos conformemos con lo que el Señor ya ha hecho hasta ahorita. ¿Ha hecho cosas? Sí. Hemos modificado muchas cosas, sí, pero también tiene todavía mucho que hacer por nosotros, ¿no? Entonces vamos a buscar esa perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vámonos al punto número 3, sugerencias para estudiar la Biblia. Dios lo que quiere es madurez. Dios lo que quiere es que maduremos, que vayamos creciendo, ¿no? Que vayamos creciendo. Existen métodos diferentes para leer la Biblia. Asegurémonos de dar el primer lugar siempre al Espíritu Santo. De hecho, fíjate, cuando nosotros tenemos este estudio, esta casa de vida, lo primerito que hacemos es invitar en una oración al Espíritu Santo para que sea el que tome control de lo que se va a hablar, para que sea quien nos dé la sabiduría, quien nos dé la dirección, quien nos corrija, quien nos exhorte, quien nos ame, quien nos anime. Él es el que revela las verdades que necesitamos escuchar. Y esas verdades están contenidas también en la palabra de Dios y produce en nosotros fe. Entonces, dejemos nuestros sentimientos, dejemos la apatía, la tristeza, y mejor nos conviene buscar la palabra, edificarnos en la palabra, aprender de la palabra. En 1 Corintios 2, 9, 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya viste? Este es un regalo que va dirigido para ti y para mí. Pero Dios nos las revela a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, sin que nosotros le digamos nada, está viendo las intenciones de nuestro corazón. Él sabe con qué intención estás buscándolo. Entonces no tiene límite todo lo que Dios nos quiere dar. O sea, a veces ni siquiera podemos imaginar todo aquello que el Señor nos quiere dar. Los límites muchas veces los ponemos nosotras con nuestros pensamientos. A veces dices tú, no, ¿cómo me va a dar el Señor esto? ¿Cómo le voy a pedir al Señor esto? Pídele. Encuentra un sitio tranquilo donde tú tengas que leer la palabra de Dios. Hay una película,
el que se llama Cuarto de Guerra, no sé si la vieron, pero esta película de Cuarto de Guerra habla de una mujer que tenía problemas en su matrimonio y conoció a una mujer, una mujer anciana, que esta mujer le empezó a hablar de la palabra de Dios y todo, y le dijo, busca un lugar donde tú puedas acudir, donde no seas estorbada, donde no te hagan ruido, donde no estés oyendo el que sale, el que entra, ¿me entiendes? O sea, busca ese lugar tranquilo, ese cuarto de guerra. Porque sabes que cuando nosotros nos metemos a un aposento, yo estoy aquí ahorita en Cuernavaca y estoy en mi cuarto de guerra. Es un cuarto donde dormía antes mi hija mayor, ya no está. Y entonces en este cuarto estoy yo feliz de la vida porque nadie me interrumpe, cierro las puertas, ¿no? del cuarto y saben que cuando yo estoy aquí nadie puede interrumpirme. Ese es un cuarto de guerra, un lugar tranquilo donde no hayan distracciones, donde sea tu lugar secreto, donde tú puedas abrirte, ¿no? Donde puedas llorar, donde puedas reír, donde puedas animarte, donde puedas leer la palabra, donde puedas adorarlo, donde puedas callar, donde puedas guardar silencio. Ese lugar es importante que tú lo tengas. Una amiga decía que él en el closet metió prácticamente su mesita para tener ese lugar secreto porque no tenía un lugar y siempre estaban interrumpiéndola. Y sí, fíjate, cuando yo hacía los estudios y los preparaba y lo hacía en el comedor, no, tiro por viaje, todo el mundo me hablaba, todo el mundo estaba al pendiente, todo el mundo, y me interrumpían y decía, es que este no puede ser el lugar, tiene que ser un lugar donde yo cierre la puerta y donde nadie estorbe, donde yo tenga esa intimidad con el Señor. Escojamos ese plan de lectura. En los celulares hay muchas opciones. Aquí en nuestro manual aparecen algunos, ¿no? Algunas logos, por ejemplo, www.logos.com. Hay otra opción de YouVersion. Hay otra opción de Olive Tree, otro de Bible. Bueno, hay varias opciones. Y en cada una de ellas tienes esa oportunidad de seleccionar los planes de lectura, ver las diferentes versiones que hay en la Biblia, ¿no? Y todo eso enriquece. Porque la verdad es de que cuando yo preparo un mensaje, muchas veces yo veo 3, 4 versiones de un contexto que para mí resulte muy importante. Y lo veo en las diferentes versiones para que me quede con mayor claridad y pueda transmitir también a ustedes lo que yo ya asimilé, ya entendí. Entonces, a veces conviene con lo que tú te sientas a gusto, con lo que tú te identifiques más. Lee despacio y lee detenidamente un pasaje. Cuando tú leas, cree que el Espíritu Santo te va a hablar, porque Dios habla y te va a hablar directamente a tu corazón. Ten contigo un diccionario bíblico, ten contigo una concordancia. Es importante que tengamos un diccionario porque a veces hay palabras que aparentemente sabemos el significado, pero cuando la buscamos en el diccionario como que nos amplía mucho más el concepto y queda como mucho más claro. Y cuando hablamos de concordancia, la concordancia nos da cantidad de pasajes sobre un tema en particular. Por ejemplo, hablamos de divorcio. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Entonces tú te vas a la concordancia que está por orden alfabético y tú buscas la palabra divorcio. Y ahí te vas a dar cuenta de cantidad de pasajes que te hablan sobre eso. Tú empiezas a ver uno, otro y empiezas a seleccionar qué pasaje es el que específicamente está hablando para esta situación al corazón de alguien, ¿no? Entonces tú puedes también compartirle a una persona en función de lo que él esté viviendo o lo que ella esté viviendo. Utiliza la versión base. Tiene que haber una versión base, o sea, la Biblia que está más alineada y más apegada a los pergaminos originales es la versión de Reina Valera 1960. Esa para mí viene siendo siempre la Biblia base que tengo de lectura. Pero también me apoyo mucho con la NTV o la Biblia de las Américas o
la versión popular, o veo de diferentes formas cómo utilizo la palabra para poder entender bien el contexto de lo que voy a hablar. Y otras herramientas son, pues tener colores, plumas en diferentes colores, porque en cada color, cuando Dios habla, cuando se habla de algo celestial, cuando hay promesas, o sea, yo tengo diferentes colores que me resaltan y me ayudan a identificar un poquito más de lo que yo estoy aquí tratando de estudiar. El Salmo 119, del 15 al 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Que viene en el cuaderno y que dice: lee Juan, por ejemplo, 1:1 y explícalo con tus propias palabras. O sea, leo Juan 1:1 y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice Juan 1:1 en la versión normal, mi versión base. Pero entonces, ¿cómo lo entiendo yo? En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Porque Jesús mismo es el verbo. ¿Me entiendes? Otro significado es: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, estaba con Dios y era Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces ya lo parafraseé, no solamente del texto que yo leí, sino de cómo lo entiendo, cómo lo interpreto, y entonces me queda el concepto un poco más claro. ¿A quién damos el primer lugar cuando tú lees la Biblia? Pues a Dios. A Dios hay que darle siempre el primer lugar. ¿Qué significa escudriñar la palabra? Escudriñar es examinar, averiguar cuidadosamente algo, indagar, investigar. Y cuando tú leas la Biblia, la palabra de Dios, que tengas esa curiosidad de ahondar un poquito más sobre cada uno de estos temas. Investiga, aprende a usar una concordancia bíblica. ¿Sabes qué es una concordancia? La concordancia, lo había comentado Mirna el miércoles, habla de un libro con palabras de la Biblia que están ordenadas en forma alfabética, y estas palabras cuentan con citas donde aparece esa palabra justamente para buscar citas y que muchas veces no recuerdas y tienes una palabra, te sirve la concordancia. Entonces, cuando hay eventos inesperados en nuestras vidas, que todos hemos pasado con situaciones así, cuando pasamos eventos sorpresivos, que muchas veces sale esa vieja naturaleza, necesitamos la autoridad de Cristo a través de su palabra, necesitamos la autoridad de Cristo a través de sus promesas, necesitamos muchas veces clamar con esperanza. Pero ¿cómo vamos a clamar con esperanza si no conocemos la Biblia? Tenemos que conocer ese legado, ese regalo que Dios nos está dando, para que así inundemos la mente con su palabra. Porque una de dos: o llenas tu mente y te abrumas de todo lo que estás viendo, si estás en un caos, si estás pasando una dificultad económica, si estás pasando, no sé, cualquier situación, la mente empieza a inundar y se llena y se llena y se llena. Y entonces ahí vienen los nervios, ahí viene la ansiedad, ahí vienen todos estos problemas. Pero ¿qué pasa? Que si de forma inversa estás tú emproblemada, pero entonces buscas la palabra de Dios, buscas el consuelo de Dios y empieza a inundar tu mente de la palabra para que te dé la respuesta, para que nuestras reacciones sean cómo actuaría Jesús en este caso. En el caso como yo estoy viviendo esto ahorita, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Impregnémonos de su palabra y entonces ya no habrá espacio para todo aquello que destruye, para que todo aquello que nos estorbe, nos inquiete. Y entonces tú y yo vamos a volvernos representantes del cielo, porque nuestro propio testimonio hablará. O sea, ¿cómo es que nos comportamos los hijos de Dios? Los hijos de Dios tenemos esperanza, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas.
O sea, y nos vamos a volver representantes del cielo, porque nuestro testimonio, mis amores, va a hablar. Y ya nuestros sentimientos no nos van a gobernar, porque los sentimientos cuando nos gobiernan y le damos cabida, yo no te voy a decir de que yo ya no vuelva a experimentar ansiedad o tensión o miedo. Por supuesto, soy un ser humano y en cualquier momento puedo caer en alguna dificultad, pero el punto es, ¿qué voy a hacer cuando pase una situación así? Yo lo que hago es, me sumerjo en la palabra. Me sumerjo en la palabra y le digo, Señor, ayúdame. Le abro mi corazón, le digo lo que siento, me vacío y me lleno de él. ¿Sí me explico? O sea, me vacío de todo aquello que me hace daño y me lleno de todo aquello que el Señor glorifique en mi cuerpo. ¿Sí me entiendes? Entonces empezamos a tener dominio propio, empezamos a tener ese poder para gobernarnos a nosotras mismas, porque Dios nos dio dominio propio para poder responder diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto lo tomo, esto lo desecho. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, mi amado Señor, porque tú eres un Dios extraordinario. Gracias. Porque este tema es tan básico, Señor, tan importante para crecer en la fe. Gracias, Dios, por tu palabra, que sabemos, Señor, que con ella vivimos con una palabra que es perfecta, que es completa, Señor, porque no falta nada en ella, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la Biblia podemos conocer más, saber quién eres tú. Conocemos cuánto nos amas, Señor, la vida que quieres darnos y todo lo que has planeado para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque en cada uno de nosotros has diseñado un propósito. Gracias, Dios, porque tú nos amas, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos ha dado una fuente de vida. Gracias, Dios, porque es una luz que nos guía, que dirige nuestros pasos. Gracias, Dios, porque en tu palabra he encontrado que es el agua viva que me limpia, que me purifica, que me santifica. Gracias, Dios, porque tomo tu palabra como ese alimento diario que me sustenta día a día. Gracias, Dios, porque tu palabra me enseña a reconocer tu grandeza y ser agradecida por todo lo que has hecho por mí hasta hoy y por todo lo que harás. Gracias, Señor. Quiero permanecer entrelazada a tu corazón, Señor. Bendigo tu nombre y te doy la gloria solo a ti, Señor. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.